Gracias, hermano. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí y expresar gratitud y expresar también la palabra de Dios. Y bueno, si ustedes han notado que siempre se recalca de aquí enfrente el poder que todos estemos en la lectura de la palabra, ¿verdad? Si alguien está ahí falto, ahí hay que ayudarle. ¿Por qué esta indicación, verdad? Porque es necesario que todos veamos y comprobemos qué es lo que se está diciendo de aquí de enfrente, para que vean que no es una idea humana, sino que es un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Y la expresión precisamente es: Dios habla y tenemos que comprobarlo. Acuérdense que los hermanos de Berea, ¿verdad?, dice ahí, ellos se fijaban para ver si las cosas que se estaban mencionando eran así, y es por eso la importancia que debemos de estar atentos, apoyar a aquellos hermanos que están batallando con encontrar alguna cita para que ellos también puedan ver, puedan gozarse también el leer la palabra, porque es un deleite leer la palabra de Dios. Estaba acordándome en esta semana del hermano Suriel, no sé por qué, dijo que no podía dormir en las noches. ¿Cuántas horas duermes, hermano? 2, 3. ¿Batallas todavía? Y dije, yo también, ya somos 2, ¿verdad? ¿Saben a qué horas cantan los pajaritos? 4. Ya los estuve checando. Ya estuve checando los pajarillos ahí a ver hasta qué horas empezaban. Y entre 4 y media empiezan a cantar, ¿verdad? Por lo mismo, estaba ahí empezaron los pajarillos. Son como las 4. Y bueno, y también doy gracias a Dios. Aprovecho, en esta semana nos tocaron, la semana pasada, antepasadas 3 semanas, nos tocaron exámenes médicos generales que nos hacen por parte de la compañía, y gracias a Dios salimos bien, de todo, 100% bien. Pero hermanos, no estoy bien. Me duele el pie, me duele la rodilla, me duele todo. Pues salió bien todo. ¿Qué significa, verdad? Se me hace que es una bola que tengo por ahí, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos ahí, y bueno, y oremos los unos por los otros, ¿verdad? Para que estemos bien para el servicio de Dios, y damos gracias a Dios porque también nos ha permitido de alguna manera compartir la palabra de Dios, compartir el evangelio, y gracias a Dios por las personas que han sido salvas, ¿verdad? Solamente nosotros somos instrumentos del Señor, y que nos pueda seguir utilizando, y es motivo de agradecimiento también. Hermanos, en esta tarde quisiera hablarles acerca de la Biblia y la importancia de leer la Biblia. Entonces, lo que hemos puesto por aquí es: ¿por qué leer la Biblia, hermanos? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué darle la importancia de la lectura de la palabra en nuestra vida día con día? ¿Saben ustedes lo que es un bestseller? ¿Han escuchado su palabra? ¿Qué es un bestseller? Es un éxito sobre todo de ¿qué? De los libros, ¿verdad? A mí un compañero de trabajo me platicó de un libro y me dice: te lo voy a regalar para que lo leas. Y dije: pues regálamelo, al cabo que no lo leo, ¿verdad? No soy muy asiduo a leer los libros. Si los leo, no los termino. Son muy pocos libros los que he terminado verdaderamente. Y llegó el momento, me regaló un libro, y me llamó la atención porque en la portada de ese libro traía un sello, y ese sello decía un bestseller. Caray, un bestseller. Y empecé a buscar ahí lo que era, ¿por qué un bestseller? Y bueno, este libro ha sido muy exitoso, y tanto en enseñanza como en ventas, ¿verdad? Entonces dije: va a estar interesante. Y el libro tiene por título ¿Cómo hacer amigos e influir sobre los demás? No sé si alguien lo ha visto por ahí o lo ha leído. Y este libro solamente, yo creo que es uno de los pocos libros que he terminado, y así a grandes rasgos les contaré un poco de que este libro cuenta precisamente de lo que dice: cómo hacer amigos e influir, y cómo influir sobre los demás. Y es un bestseller. Y una de las cosas que me llamó la atención era que dice el libro, las instrucciones: léelo 2 veces, el libro completo, y luego después dice: y tenlo como un
como una consulta, ¿verdad? Una consulta para que tú puedas consultar cuando se te atraviesa algo, tú lo consultas por ahí, ¿verdad? Y pues nomás lo leí una vez, ¿verdad? Y después, no sé dónde quedó, parece ese libro, parece que se lo quedó mi hija, la casada, y por eso Toño le compra todo, ¿verdad? Y no sé por qué, ¿verdad? Le da todo y yo creo que ella sí lo pone en práctica, ¿verdad? Y bueno, le voy a leer un poco de este libro. Este es el único libro que necesitas que necesitas para conseguir el éxito. Por 80 años, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a alcanzar su realización profesional y personal. En este libro usted descubrirá 3 reglas fundamentales para tratar al prójimo, 6 métodos para agradar a los demás, 12 técnicas para los que los demás piensan como usted y nuevas formas de cambiar a las personas sin causar sentimientos. Usted tiene en sus manos el libro definitivo para convertirse en un líder que está esperando, ¿verdad? Y bueno, eso fue las que me llamó la atención y como comento, nada más le leí una vez, no seguí en la instrucción, a lo mejor por eso no influyó sobre los demás también. Y bueno, y doy gracias a Dios por ello, porque el que debe influir sobre los demás es Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, no un libro secular que nos enseñe. Y porque esto puede ser un arma de 2 filos, ¿verdad? Porque puedes influir para hacer lo malo, para hacer lo que tú quieras, pero mejor dejemos que la palabra de Dios nos enseñe y que ella nos influya para influir sobre los demás. Y eso es lo que yo aprendí en estos días acerca de este libro que en alguna ocasión leí ya hace, no sé, yo creo que hace como unos 8 años que lo leí este libro. Entonces, y este libro, bueno, si ustedes se pueden investigar acerca, bueno, la persona, el autor recabó información de muchas personas importantes de aquel tiempo, como Thomas Alva Edison, un inventor, Franklin Roosevelt, un presidente de Estados Unidos, y James Farley, uno de los tesoreros de los Estados Unidos también. Personas importantes que ayudaron a la realización de este libro. Pero vamos a ver otro libro que es todavía más importante, porque su autor es Dios, ¿verdad? Y no hay más importante que este libro sagrado que es la Biblia. Y un dato interesante que debemos tener presentes, el 23 de noviembre es el Día Internacional de la Biblia, ¿verdad? Que para que lo tengamos en consideración. Y la vez pasada les comenté que en la plaza de la Villa, a la esquina contraria a la iglesia, está un monumento, ¿verdad?, a la Biblia. Si tienen una oportunidad, vayan y den la vuelta para que lo vean. No lo vayan a adorar ni nada, ni se vayan a encarar, ¿verdad? Por eso Dios les quitó el arca, ¿verdad?, para que no hicieran algo así. Bueno, nomás vean y recuerden lo importante que es la palabra de Dios. Bueno, hablando otra vez del bestseller, me puse también a ver el top 10 de los bestsellers y se los voy a mencionar para que ustedes tengan en una consideración un dato ahí de los bestsellers del top 10. Y el número 10 es el diario de Ana Frank. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Bueno, el diario de Ana Frank es el top 10, 27 millones de copias, apúntenlo ahí, 27 millones de copias vendidas hasta esta fecha. El top 9, Piense y hágase rico, 30 millones de copias. El top 8, Lo que el viento se llevó, con 33 millones de copias. Crepúsculo, la saga, con 43 millones de copias. El Código Da Vinci, 57 millones de copias. El Alquimista, 65 millones de copias. El Señor de los Anillos, con 103 millones de copias. Un libro de Harry Potter de 400 millones de copias. Me acuerdo una vez que estaban vendiendo el libro de Harry Potter. ¿Saben qué hacía la gente cuando lo compraba? Era un librote así. Nunca tuvieron la precaución de oír la noticia esta, que cuando lo estaban comprando, la película todavía ni salía. Pero ¿saben para qué lo compraban nada más? Para leer en qué iba a terminar, ¿verdad? A ver, vamos a las últimas hojas. Y ya sabemos en qué va a terminar y ya. Y ese libro ahí está, en el olvido, ¿verdad? Pero vendió 400 millones de copias. El segundo,
las citas del presidente Mao Zedong con 820 millones de copias. ¿Verdad? 820 millones de copias. ¿Y el top 1 cuál creen que sea? ¿Con cuántas? 3.9 millones de copias. ¿Verdad? Y eso es motivo de agradecer a Dios, porque sabemos que Dios es verdadero, que Dios nos da el ejemplo a través de la historia y le muestran las personas, le muestra a la humanidad lo verdadero que es la palabra. 3.9 millones de copias, o sea, 3.900 millones de copias es lo que el top número 1 del mundo. La Biblia, ni el Corán, ni el libro del Mormón, nada de eso, no están ni en el top, ¿verdad? Pero la Biblia sí. Y por eso vamos a ver por qué yo debo de leer la Biblia. ¿Por qué yo debo de leer la Biblia? Y vamos a ver así rápidamente, hermanos, rápidamente, no que vamos a la carrera, sino que vamos a ver por qué, unas razones por las cuales yo debo de leer la Biblia. ¿Cuál debe ser la importancia de que yo lea la palabra de Dios? Y la importancia que es para nosotros el leer la palabra de Dios es para conocer mejor a Dios y acercarse más a Él. ¿Por qué conocer mejor a Dios y acercarse más a Él? En la mañana estábamos viendo, no sé si esta semana o la otra, ¿por qué conocer mejor a Dios y acercarse más a Él? Hermano, si usted estuviera en una situación, en un conflicto o algo, ¿con quién sería? ¿Con el más grande o con el más débil? ¿Con quién se juntaría? ¿Con quién estaría más seguro? ¿Con quién su expectativa de vida podría ser si estaría mejor? ¿Con el más grande o con el más débil? Pues yo me voy con el más fuerte, ¿verdad? Con el más fuerte. Entonces, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él, tengo que comprender por qué. Y eso lo vamos a conocer a través de la Escritura, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Dice Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, dice la palabra de Dios de Jesucristo ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, primero, si Jesucristo es la verdad y la vida, ¿verdad? Y luego dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros debemos entender lo que dice la Escritura y comprender que no hay más en que podamos estar cercas para que nos pueda proteger, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tal vez usted en alguna situación de su vida se ha encontrado en un camino, ¿por cuál me voy? ¿Por cuál me iré? ¿Por A o por B o por C? Y no sabe por dónde ir. Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Por favor, les voy a pedir que me estén ayudando con algunas lecturas que vamos a estar aquí compartiendo y a practicar un poquito el uso de la palabra. Y si tiene por ahí alguien quien esté batallando, ayudémosle y compartámoslas. Juan 5:39, por favor. ¿Sí, hermano? ¿Quién lo lee? Ajá, escudriñar, leer, busquemos, ojeemos la palabra, leamos, porque ahí en ellas que se encuentra, hermanos. Dice el Señor, ellas hablan de mí. Él le reclamó en aquel tiempo a las personas que andaban atrás de Él. Dijo, lean la Escritura, ahí habla de mí, ¿me quieren conocer? Les dice el Señor Jesucristo a las personas importantes de aquel tiempo, ¿quieren conocer de mí? Dice, las Escrituras hablan de mí. Desde mucho tiempo atrás de que el Señor Jesucristo naciera y viniera a esta tierra, las Escrituras ya hablaban de Él. Y el Señor les dice, vean, escudriñen ahí, ellas hablan de mí. ¿Verdad? Y es algo que nos falta también nosotros. Queremos conocer más de Jesucristo, queremos conocer y acercarnos más a Él, escudriñemos la Escritura. Otra versículo importante para este punto, Santiago 4:8, por favor. Santiago 4:8.
¿Sí? Esgrima. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y cuál será lo contrario de esta frase, de este pasaje? ¿Cuál será lo contrario? Alejarse de Dios, ¿sí? Pues sí, ¿verdad? La misma escritura nos lo está diciendo, ¿eh? Acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Entre más nos acerquemos a Dios, más va a estar con nosotros. Y si Dios es conmigo, ¿quién? ¿Quién contra mí? O sea, nadie. Y es lo que hace falta al cristiano, al Hijo de Dios, entender verdaderamente lo que dice la escritura. ¿Y cómo lo vamos a entender? Leyéndola, hermanos, escudriñándola, viendo, tratando de entender a nuestro Dios. Y la manera de entender a Dios es leyendo la escritura. Ahora es que estamos batallando para dormir, nos despertábamos a esas horas y ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué creen que hacíamos, hermanos? Pues no nos estábamos estar revolcando ahí en la cama, ¿verdad? Pues nos poníamos a orar, ¿verdad? Durante algunos 2 días, no sé cuántos días serían, ¿verdad? Y luego ya después, bueno, déjame tomo un tecito de esas buenas noches, ¿no? Para dormir. A ver si ya me duermo seguido, ¿verdad? Y luego ya cuando me lo tomé y bueno, ahora sí, a lo mejor duermo tranquilo, me duermo toda la noche seguido. Y luego ya me estaba durmiendo y dije, ya no voy a hablar con Dios, ya no me voy a levantar a esa hora. Y luego pensé, ojalá y no me haga efecto. ¿Y qué creen? No me hizo efecto. Me desperté otra vez y, Señor, vamos a orar otra vez, ¿verdad? Y oramos otra vez, ¿verdad? Y empezamos a recordar las peticiones de los hermanos y los motivos de oración y oramos y luego ya después otra vez dormimos, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello, porque de alguna manera hace Dios que estemos en contacto con Él. Entonces agradecimos a Dios también por ello. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Siguiente, ¿para qué leer la Biblia? Para aprender a discernir la voz de Dios. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen. ¿Y qué más? ¿Y cómo va a saber usted, hermano, si no conoce la voz de Dios, si no lee la Biblia? Para conocer la voz de Dios necesitamos escudriñar la palabra y poder escuchar la voz de Dios. No vaya a escuchar otra voz que no sea la de Dios. Fíjense que un momento de nuestra vida, el principal temor que uno tiene es escuchar otra voz diferente. Y escuchar otra voz diferente es que esa voz lo aleje de Dios. Que lo aleje de Dios es el principal temor que debe de tener el cristiano. Y para quitar ese temor, el de alejarse de Dios, primero tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, a poder saber escuchar la voz de Dios. Colosenses 2:8, por favor, esgrima. ¿Sí? ¿Y cómo voy a saber eso? ¿Y cómo voy a saber eso? Pues tengo que leer la palabra de Dios, tengo que leer la Biblia para no dejarme engañar por cualquier corriente, viento de doctrina que venga. Tengo que leer la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios es aprender a discernir la voz de Dios. Uno de esos puntos es ese, muy importante. Proverbios 2:6, por favor. ¿Sí? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? ¿Quién? Jehová Dios da la sabiduría. Dice también unos pasajes que vamos a ver más adelante, el principio de la sabiduría. ¿Y cómo voy a saber cuál es el principio de la sabiduría? Hace unas semanas nuestro hermano que vino a predicar en el aniversario recomendó leer
un libro. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Proverbios. ¿Quiénes lo leyeron? ¿Quiénes lo están leyendo? Yo lo estoy leyendo. Proverbios, ¿verdad? Con Félix. Lo estábamos leyendo en las noches, ¿verdad? Y lo vamos a terminar y luego otra vez Proverbios, ¿verdad? Y Proverbios es un libro interesante. Dios nos dice ahí la forma conductual de las personas, ¿verdad? Y más del Hijo de Dios. Libro de Proverbios. Después del Evangelio de Juan, sugerencia, Proverbios, ¿verdad? Pero toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el principal propósito. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no leemos la palabra? Por eso nosotros debemos de leer la palabra de Dios. ¿Por qué leer la Biblia? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Son muchas las decisiones que debemos de tomar a lo largo de nuestra vida o no? Sí, tiene muchas decisiones que tomar a lo largo de su vida, ¿verdad? Porque no sabe cuánto va a estar aquí. Entonces debemos de dejar que la palabra de Dios nos guíe, nos ilumine el camino. Salmo 119, 105, ¿qué dice? ¿Ven? Lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. ¿Cómo voy a ir si no veo, si no hay que me indique, que vea en el camino? ¿Alguna vez usted ha caminado por un camino, válgame la redundancia, sin luz? ¿Les ha pasado alguna ocasión? Sí, a mí también me ha pasado en alguna ocasión, ¿verdad? Andar así en el monte también, sin luz, solo con la luz de la luna, ¿verdad? Y no es fácil. No es fácil andar así sin luz, sin una guía. Pero si leemos el pasaje y leemos y comprendemos que la palabra de Dios es una lámpara a mis pies y que alumbra mi camino, ¿por qué no tomar esa lámpara? O nos gusta andar en oscuridad, nos gusta tropezar, nos gusta caer en baches, nos gusta espinarnos, nos gusta sufrir. Yo creo que a nadie le gusta estar en ese tipo de situación. Entonces dejemos que la luz de la palabra de Dios alumbre nuestro camino, y para eso tenemos que conocer la voluntad de Dios. El pasaje que leíamos ahorita como lectura, 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. No fue por un hombre, no fue por alguien. ¿Saben lo que dicen algunos? Una vez, en alguna ocasión, déjame recuerdo bien, leí que este fue un invento americano, ¿verdad? Para poder llevar y conquistar a pueblos en el mundo entero, pero que era una idea humana, ¿verdad? Pero sabemos que las ideas humanas no prevalecen. En la Escritura encontramos ejemplos de aquellos discípulos que fueron azotados por el nombre de Cristo y les dijeron: ¿saben qué? Déjenlos, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios, porque si estos a la verdad no es de Dios, se va a desvanecer, ¿verdad? Pero si son de Dios, tal vez nos encontremos luchando contra el mismo Dios. Y era lo que estaba pasando, ¿verdad? Aquellas personas que estaban lastimando, induciendo a estas personas que no predicaban de Jesucristo, estaban luchando contra Dios, ¿verdad? Y no pudieron deshacer la obra de Dios. Entonces la palabra de Dios es fiel y verdadera, y debemos de dejarnos guiar por ella para conocer su voluntad. ¿Por qué leer la Biblia? Para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. ¿Quieres tener una fe firme que permanece en medio de las dificultades? ¿Quién de aquí no tiene dificultades? ¿Todos o no? Bueno, yo no tengo, yo estoy muy bien, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos dificultades, y para eso necesitamos tener una fe fortalecida, una fe firme. Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Así que,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos de tener fortaleza nuestra fe escuchando la palabra de Dios, porque ahí detona todo esto. Así que la fe viene por el oír. La fe es el resultado de escuchar la palabra, de escuchar, de leerla, es el resultado de ella. Pero si no lo hacemos, nuestra fe, ¿qué creen que pase con nuestra fe? Se debilita, y cuando venga la acechanza, cuando venga la adversidad, ¿qué va a pasar? Fácil, nos va a arrasar. Romanos 15:4, por favor. Así que dice, por la consolación de ¿qué? De las Escrituras, tengamos esperanza, ¿verdad? En los momentos más difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de tristeza, de necesidad, de angustia, la palabra de Dios lo puede cubrir todo. No hay otra cosa que podamos hacer para consolar a una persona más que la palabra de Dios. Es lo que puede llenar ese hueco que esté vacío en las personas, esa tristeza que tengan, ese sufrimiento. La palabra de Dios lo puede cubrir. Cuando nosotros no escudriñamos, cuando nosotros no leemos la palabra y vienen las situaciones de nuestra vida, ténganlo por seguro que vamos a batallar. Pero si nosotros estamos fortalecidos en la Escritura, si nosotros estamos fortalecidos leyéndola, cuando venga la adversidad, cuando venga la prueba, vamos a salir adelante. Como estos discípulos que acabamos de contar, que fueron lastimados, azotados por el nombre de Cristo. Ellos salieron tristes, salieron derrotados, salieron gozosos de haber padecido por el nombre de Cristo, porque estaban fortalecidos en la palabra. Usted puede decir, como que esto no contiene, como que esto no es así, como que son azotados y salieron contentos. Pues así salieron, contentos por haber padecido por el nombre de Cristo, ¿verdad? Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios. ¿Por qué leer la Biblia? Para recibir sabiduría y tomar decisiones correctas. Dios es la fuente de la sabiduría. Si tu deseo es hacerlo que agrada a Dios en todo momento, en la Biblia tienes una guía. Acuérdense, la palabra de Dios es nuestra guía ¿de qué? De fe y práctica. Vamos a hacer una realidad esto que conocemos de la Biblia, que sea nuestra guía de fe y práctica, y que verdaderamente estemos practicándola. Pero para practicarla tenemos que primero leerla. Proverbios 3, 5 y 6, por favor. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu camino. Así es, amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propios pensamientos, ¿verdad? Que tus pensamientos sean los de Dios. Y vamos a lograr los pensamientos que sean de Dios cuando nosotros conocemos la Escritura. Vamos a tener, como dice en la palabra, dice el apóstol Pablo, yo tengo la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr nosotros eso? Pues escudriñándola, hermanos. Aquí está la mente del Señor, ¿verdad? Y es algo que no puede entender la gente, es algo que no puede entender las personas, porque para ellos son locura, ¿verdad? Y para nosotros no, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Por qué leer la Biblia? La Biblia también debemos de leerla para inspirarme, para alabar a Dios. El Salmo 106, por favor. Salmo 106, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Aleluya, alaba a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién? Eso me pregunto yo también. ¿Quién? Pues nosotros, ¿verdad?
Cantaré a su nombre, oh Altísimo, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Quién puede hacer lo que para nosotros se ve que algo es imposible? Hace algunos días, ustedes a lo mejor la mayoría se dio cuenta del accidente que hubo en el fondo del mar, ¿verdad? Con un submarino de investigación, o más bien ya no era de investigación, ya era turístico, ¿verdad? Y allá en el fondo del mar hay unas maravillas de Dios tremendas, que solamente Él pudo haberlas hecho y que no está al alcance de los humanos, ¿verdad? Porque son solamente hechas por Dios. Y han tratado de llegar y la persona no ha llegado, pero son robots, ¿verdad? O son autodirigidos, pero una persona así es muy difícil que pueda permanecer ahí. Y cuando lo hemos visto nosotros por ahí ya por esos medios, nos asombramos de las maravillas de Dios, y todavía hay cosas que nosotros no conocemos que Dios hizo. El Señor también dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes, y es tremendo, hermano, saber esto de que nosotros podemos conocer cosas que nadie conoce, ¿verdad? Se andaban peleando porque si la tierra era plana o porque la tierra era redonda, y la palabra de Dios ya lo había dicho, ya lo tenía, ya lo decía hace muchos años, que la tierra era plana. No, ¿verdad? La tierra era redonda, ¿verdad? La escritura ya lo decía. Ya se andan peleando, no, que es plana, no, que te vas a caer el barco, ¿verdad? Y así estaban, ¿verdad? Y la palabra de Dios ya lo tenía ahí escrito. Entonces, ¿por qué leer la Biblia? Para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Primera de Pedro 2, 4 y 5, por favor. Primera de Pedro 2, 4 y 5. ¿Sí? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo voy a lograr esto, hermanos? ¿Cómo voy a lograr hacer lo que dice este pasaje? Pues necesito leerlo, necesito la instrucción. Cuando Dios toca nuestra vida, Él nos transforma y nos ayuda a ser como ¿quién? Pues como Jesucristo. Lo viejo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. A leer nosotros los evangelios y ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre, con sus discípulos, con las personas y con todos los que le rodeaban, aprendemos a vivir la vida en forma que refleja el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos aprender a reflejar el carácter de Cristo. Por eso en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, porque eran seguidores, imitadores del Señor Jesucristo. Hermanos, hagamos valer ese nombre que se les puso a cada uno de nosotros, hagámoslo valer en nuestra vida. Ser imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, así como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué leer la Biblia? Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. El enemigo, hermano, no está tranquilo, y menos ahorita. Cuando se está haciendo la voluntad de Dios, el enemigo está intranquilo. Y Él quiere que nosotros dejemos de hacer la voluntad de Dios. Juan 8:12, por favor. ¿Sí lo tiene? Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ajá.
porque Él es la luz. Y Satanás quiere que nosotros no veamos esa luz. ¿Y cómo vamos a ver esa luz? Dice el Salmo 119, 105, que la Biblia es lámpara. Y Él quiere de alguna manera que esa lámpara no alumbre, no aluce, no sirva. Y les recuerdo el ejemplo del aeropuerto. Aquella ocasión les conté del aeropuerto, que el avión iba a aterrizar en un aeropuerto donde hay mucha nieve, hay mucho tráfico aéreo, y el piloto le decía a la torre de control, enciende las luces. Y le decía a la torre de control, las luces están encendidas. Dice, torre de control, enciende las luces porque ya voy a aterrizar. Torre de control, las luces están encendidas. Y el avión no vio las luces y se estrelló. Porque las luces verdaderamente estaban encendidas, pero estaban llenas de lodo, estaban llenas de nieve, estaban sucias, que no reflejaban la luz para que pudieran direccionar el camino para el avión. Y así es la vida de muchos de nosotros como cristianos. Nuestras luces están prendidas porque está Cristo en nuestra vida, está Cristo en mi corazón, pero lo opaca el pecado que hay en nuestra vida. Y necesitamos de la luz de Cristo para que pueda alumbrar nuestro camino. ¿Por qué leer la Biblia? Para entender la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. Conocemos desde el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y después que vino un chango y luego se hizo, no, ¿verdad? Esto ya no lo dice, ¿verdad? Y es el concepto que tiene el mundo, ¿verdad? El origen de la humanidad. Pero Dios dice otra cosa. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que Él le fue dando forma, y que Él lo fue haciendo a su voluntad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios empezó a hacer la creación. Y también entendemos en la Escritura, cuando la leemos, la historia de la humanidad, cómo empezó a propagarse la humanidad, cómo empezó el diluvio, cómo empezó la Torre de Babel, cómo empezaron los reyes de la Biblia, cómo empezó a funcionar todo esto, hermanos. Ahí está la historia. Pero también la Biblia nos relata el futuro. El futuro, en el mismo tiempo de la Escritura, nos menciona las cosas que estaban profetizadas y que pasaron y que se cumplieron. Esto lo dijo acá y se cumplió aquí. Muy bien, ahí está el cumplimiento de esa profecía. Pero también hay profecías que no se han cumplido, y la Biblia ya lo tiene, ya lo dijo Dios, y ahí están. Y lo que hay, ¿quiere conocerlas? Léalas, ahí están. Dios nos lo dice, Dios ya nos los declaró. Apocalipsis 21, 1, por favor, último libro de la Biblia. Apocalipsis 21, 1 y 2, por favor. Órale, ¿dónde está eso? ¿En China? ¿Dónde, hermana? ¿No dice ahí dónde está? ¿Se puede usted imaginar? ¿Se puede imaginar esto? ¿Verdad? Ese tercer cielo, ¿verdad?, que está viendo Juan. Más un comentario. Yo, hermanos, cuando pienso en esto, todo lo que vio Juan, digo, ay, pobre de Juan. Sí. Dios tuvo que darle mucha fortaleza para poder soportar todo lo que él estaba viendo, ¿verdad? Y así rápidamente comento, él vio el futuro, él vio este futuro, vio más allá, él vio
las naves que tenemos ahora, Él vio los tanques de guerra, Él vio todo eso, hermanos. En ese tiempo, imagínese usted cómo estarías viendo, Juan, toda esta escena. Y Él lo escribe como Él lo entiende. Y también describe algo importante: un cielo nuevo y una tierra nueva, donde usted y yo y todos los que reciban a Cristo en su corazón van a ir a ese lugar. Dijo el Señor Jesucristo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si el Señor lo dijo, ténganlo por seguro que ahí está. Y Juan aquí lo vuelve a decir: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ¿por qué leer la Biblia? Para entender la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. ¿Quiere conocer más de Jesucristo? ¿Quiere conocer más de Dios? Lea su Biblia. Leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que puede traspasar. ¿Hasta dónde? Hasta dentro de nuestra alma, ¿verdad? Y penetra lo más profundo de nuestro ser. ¿Y cómo está su espada, hermano? ¿Cómo la tiene ahorita? ¿La tiene desenvainada? ¿La tiene bien afilada? ¿Cómo la tiene? En aquellos tiempos, hermanos, cuando se usaban mucho las espadas, los que las tenían siempre listas para ser usadas. Las tenían siempre afiladas. Y después de usarlas, al siguiente día las ponían: vamos a darles mantenimiento, vamos a afilarlas para cuando se ofrezcan tenerlas listas. ¿Verdad? Y nuestra Biblia no tenemos que dejarla en la vaina, ¿verdad? En la funda. Tenemos que sacarle filo, tenemos que tenerla lista para cuando la necesitemos. Y quiero dar a entender, hermanos, que nosotros debemos de tenerla abierta, debemos de tenerla, saber dónde están los pasajes, debemos de tener dónde dice esto, dónde dice el otro. ¿Para qué, hermanos? Bueno, ya vimos muchas cosas aquí para eso, pero para también cuando el predicador exponga la palabra: eso ya lo había leído, pero ahora ya lo explicó, ¿verdad? Ahora ya lo entendí, porque yo ya lo había leído. Y así funciona, hermanos, así funciona. Y nosotros debemos de empezar a leer la palabra de Dios para comprender y conocer más a Dios, que es lo que queremos. Ese es el principal propósito para nosotros. Dios ya nos dio la palabra y lo que hay que hacer ahora es leerla, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en esta hora te damos gracias primeramente por tu palabra, que nos la has dado, que nos la has dejado, Padre, para que podamos leerla, para que podamos escudriñarla y también para que nosotros llevemos este mensaje de amor de parte tuya para con la humanidad. Y esta parte de amor que tú un día, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, y para que por amor diera su vida por el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor, por esto. Pero también, Señor, hay personas que aún no conocen del amor de Jesucristo y necesitan que se les hable del amor de Jesucristo, porque necesitan del amor de tu Hijo en sus corazones. Y así, hermanos, en esta actitud de oración, yo quisiera invitar a las personas que nos visitan, que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, y a lo mejor una, a lo mejor 2 veces, 3 o muchas veces, pero nunca se han dado el tiempo para entregar su vida a Jesucristo, para entender que Jesucristo les ama y que Jesucristo les salva. Porque hoy quiere salvarlos, hoy quiere que tú entregues tu vida a Jesucristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo,
y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede ser parte también de esta promesa de parte de Dios, de lo que Dios dice en su palabra en Juan 3:16. Y lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y pedirle que pase a morar a su corazón. Usted solo piénselo, medítelo un momento, y cuando usted ya haya tomado esta decisión por Cristo, le voy a pedir que me indique con su mano nada más y yo voy a estar orando por usted. ¿Habrá alguien que levante su mano y diga, yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón? ¿Habrá alguien? ¿Habrá una persona? Bien, gracias Padre por este momento que nos das. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por la Biblia. Señor, ahora ayúdanos Señor a poder leerla. Redarguye nuestros corazones. Redarguye nuestras mentes, Padre, para que sintamos ese deseo y esa necesidad de leer tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido y te doy gracias por esto. Amén.